No cabe duda que esto del fútbol mexicano es una auténtica vacilada. El balompié mexicano de alto rendimiento a nivel profesional, la peculiar Liga MX, el manejo de la selección mexicana, una auténtica vacilada. Solamente a broma, como para divertirse, puede tomarse todo lo que sucede en nuestro fútbol. Lo más reciente, la renuncia de John de Luisa. Avisa que en mayo deja su cargo al frente de la federación. John de Luisa, que junto con Mikel Arriola habían presumido hace unas semanas el gran proyecto con varias ideas geniales, satanizados ambos personajes por quienes siguen sin entender que no son ellos los que deciden, que ellos son simples instrumentos, empleados de otros, de los que sí deciden, de la oligarquía esa que maneja a placer y con total desparpajo nuestro fútbol. Y esto de John de Luisa lo confirma. Seguramente él no estaba de acuerdo con el nombramiento de Diego Coca y mucho menos con la forma en la que se fue dando, porque lo de Diego Coca es inusitado, es increíble, con todos los méritos de Coca como técnico, es increíble cómo manejaron ese nombramiento, cómo decidieron cuál era el nuevo técnico de la selección mexicana, despistando primero con otras opciones, mencionando a técnicos con mayores calificaciones para quedarse con el que ya tenían previsto, porque es de la preferencia de esa oligarquía que maneja nuestro fútbol como se le antoja, como le conviene, como les conviene a ellos, a esos pocos que se enriquecen con el fútbol, que saben hacer del fútbol un buen negocio, por más que se quejen y digan que es un sacrificio tremendo y que solamente siendo dama de la caridad le entras a este negocio del fútbol. Lo de John de Luisa demuestra que no estaba de acuerdo con algunas decisiones, ya se sabía que no estaba de acuerdo con lo de Diego Coca, antes probablemente tampoco lo estuvo mucho con el nombramiento de Rodrigo Ares de Parga, que todavía no sabemos qué funciones tiene ahí o qué va a decidir o dejar de decidir. No estaba de acuerdo, estuvo siempre John de Luisa, como lo está Mikel Arriola, inmerso en un conflicto de intereses. Dentro de la federación, claro, hay una oligarquía que es la que decide a final de cuentas, pero hay pequeños grupos que se oponen, o un pequeño grupo, o un grupo importante, pero que es evidentemente minoritario, el Grupo Pachuca, que lucha contra otras cosas. El Grupo Pachuca, que también es cómplice en esto de la multipropiedad, uno de los grandes problemas de nuestro fútbol. Esa multipropiedad la ostentan algunos de los oligarcas que manejan este balompié mexicano, el Grupo Orlegui, Televisión Azteca, Jorge Alberto Hank, evidentemente son tres de los oligarcas que manejan nuestro fútbol, de los que tienen el poder de decisión, junto con Emilio Azcárraga, con Televisa, pero ellos tres metidos en la problemática de la multipropiedad, en la que también está el Grupo Pachuca, que de hecho sería el más perjudicado si se erradicara esa multipropiedad. Increíble la mezcla de intereses. Entre esos intereses siempre trató de funcionar John de Luisa, con un margen de maniobra reducido. Yo creo que John de Luisa es un personaje conocedor de la materia, honesto, con muy buenas intenciones, pero muy limitado en cuanto al margen de maniobra. No estará de acuerdo con lo de la multipropiedad y no le queda más que aguantarse. No estuvo de acuerdo, me imagino, con vulnerar el mecanismo ascenso-descenso y no le queda más que aguantarse cuando ve además que la perspectiva en el mediano plazo es seguimos con la multipropiedad, erradicamos definitivamente el ascenso-descenso. Ya pusieron como ejemplo, increíblemente, tanto Alejandro Iraragorri como otros personajes ponen de ejemplo a la MLS. Hay que emular, ahora resulta, al fútbol de la MLS en donde no hay ascenso ni descenso. Y hablamos además de otra cultura deportiva, de esquemas muy distintos. En lugar de voltear a las grandes ligas, hay o no ascenso y descenso, hay o no multipropiedad en Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia, y entonces sí, actuar en consecuencia. No, emulan lo que les conviene, ponen como ejemplo lo que a ellos más les conviene, a sus propios intereses, no al fútbol mexicano. Esto de John de Luisa se da también además en esa especial coyuntura de la conferencia que ofreció Alejandro Iraragorri, que daba la impresión primero que era como un aviso al Grupo Orlegui de todos los logros a lo largo de 17 años, que por supuesto tiene cosas rescatables, tiene cosas encomiables, pero en realidad esa conferencia fue aprovechada para que Iraragorri
respondiera a su propia manera algunas dudas con respecto a la actualidad del fútbol mexicano. Ahí sutilmente defendió a la multipropiedad. Ahora resulta que no es fácil quitar la multipropiedad. Pregunta cómo hacerle. Es muy sencillo, nada más vende los equipos que te sobran. Quédate con un solo equipo. ¿Cómo le hacemos? Porque no hay inversionistas. Y ese cuento se lo creen muchos. No hay ascenso y descenso porque no hay inversionistas suficientes. Cuando sobran empresarios que le entrarían al fútbol mexicano con reglas claras, con reglas transparentes y no con un pastel acaparado por esta oligarquía. Por supuesto que en la ahora lamentable Liga de Expansión habría plazas que podrían competir en primera división. Lo que pasa es que no son parte del grupo de amigos que quiere seguir controlando al fútbol mexicano impunemente, con total desparpajo. Lo de la multipropiedad parece que tendrá que esperar, y ahí también se da ese conflicto que ya mencionábamos. Grupo Pachuca, que es un gran opositor, pero es cómplice abiertamente en ese asunto de la multipropiedad. No pugnará porque se quite la multipropiedad, porque se erradique, porque es el más afectado, porque Pachuca y León como grupo son más fuertes que los otros, que los 2 o 3 equipos que tiene TV Azteca, los que tiene Grupo Orlegui, lo que tiene Jorge Hank. Ya se habla incluso, y lo acaba de decir Ricardo Salinas Pliego, que no solo no debe reactivarse el mecanismo ascenso-descenso, hay que ya eliminarlo por completo, que no haya ascenso y no haya descenso, que las plazas de la Liga de Expansión le hagan como quieran, pero se resignen a que nunca van a tener un equipo en primera división. Incluso sugiere acabar con las multitas esas que se establecieron para hacer como que castigas al que está en último lugar, cuando el castigo es mínimo. Nada tiene que ver la multa que pagas con lo que perderías en cuanto al valor de la franquicia si tu equipo desciende. Pero en lo que ganaría el fútbol mexicano en esa competencia de púlete, trata de mejorar, ármate lo mejor posible para no descender. Eso ya quieren erradicarlo, quieren quitar incluso las multitas. No armes ningún equipo, no importa que navegues en la mediocridad, dale a cada plaza lo que le toca, no aspires a mayores cosas. El sistema de competencia, que se presumió también lo de eliminar el repechaje, bueno, ahora dará la impresión de que no lo harán tan fácil, porque ven todo en el corto plazo. ¿Qué nos da dinero de inmediato? Y sobre todo, ¿qué le da dinero a los 5 o 6 amigos que manejan el fútbol mexicano, que lo siguen manejando a placer? Lo de John de Luisa sirve para confirmar que él no decidía, que no decide en lo fundamental. No se trataba de satanizarlo a él, se trata de entender quiénes mandan, quiénes deciden en el fútbol mexicano y cómo siguen haciéndolo. Esto coincide con lo de Cruz Azul, que acierta tremendamente con la designación de Ricardo Ferretti. Entre los nombres que se manejaban, Ferretti era por mucho la mejor alternativa, y por ella se va el Cruz Azul. Nombra ahora sí oficialmente a Óscar Pérez como director deportivo con su equipo de trabajo. Llega Ricardo Ferretti también con Memo Vázquez, otro técnico que garantiza buen trabajo, y con el apoyo de Joaquín Moreno, que ya tuvo 2 triunfos con este Cruz Azul, que se convierte o puede convertirse muy pronto en protagonista en este torneo. Con eso que sucede en Cruz Azul y con lo que sigue sucediendo en la Federación, lo menos que a uno se le ocurre es: ¿y por qué no el manejo del fútbol mexicano mejor se lo dan de una vez a la cooperativa?